Punto 1. La organización en el proceso administrativo. Concepto según las distintas escuelas del pensamiento administrativo. La organización en el proceso administrativo. La administración es un campo de conocimiento que sistemáticamente trata de entender por qué y cómo se construyen y evolucionan unidades o grupos humanos especiales con personas que trabajan juntas en un marco de relaciones o estructuras formales e informales, cumpliendo diversas funciones, ocupando distintos puestos y llevando a cabo actividades y tareas para cumplir fines, alcanzar objetivos y hacer tales unidades más útiles a la sociedad. La administración es el proceso de determinar los fines y las políticas, de fijar los objetivos y la orientación de una organización o de una de las áreas que la conforman. Tal proceso incluye necesariamente las funciones de diseñar e implementar los planes o programas, de organizar el trabajo, de distribuir y asignar los recursos, de conducir al personal e influenciar sobre el mismo, de coordinar el trabajo, de controlar y evaluar los resultados y de adoptar todas las decisiones y efectuar todas las comunicaciones que sea menester para asegurar cumplir con aquellos fines y aquella política. La organización es un conjunto de personas que desean alcanzar ciertos fines y objetivos, basados en sus valores, para lo cual se agrupan respetando una estructura formal, utilizando recursos para el desarrollo de una actividad, empleando las tecnologías adecuadas y teniendo en cuenta las restricciones del entorno socioeconómico. Son un artificio adaptativo que permite no solo lograr sus fines sino también regular la conducta individual y social. Las organizaciones nacen en un momento determinado y son creadas para lograr un propósito, con la finalidad de contribuir a satisfacer alguna necesidad de la comunidad o de una parte de ella, y en algunos casos, además, por imperio de la Constitución y las leyes. La existencia de propósitos, finalidades o fines no explica siempre lo que las organizaciones persiguen en realidad, solo sirven como guía de acción. Planificación, identificación, agrupamiento de fines y clasificación. Las actividades. Objetivos de las actividades. Estrategias requeridas. Delegación de autoridad. Políticas. Planes. Coordinación horizontal. Programas y vertical. Dirección y control. Parson, las organizaciones son unidades sociales, o agrupaciones humanas, deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Enfoque sociológico. Etzioni, las organizaciones se caracterizan por división del trabajo, del poder y de las responsabilidades en la comunicación, deliberadamente planeadas para favorecer la realización de los fines específicos. Presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos concentrados y los dirigen hacia sus fines. Sustitución del personal cuando su desempeño no es satisfactorio. Enfoque estructuralista, importa el resultado. Whole, son una colectividad en el sentido de entidad y de grupo humano, con límites relativamente identificatorios, con un orden formativo, con escala de autoridad, con un sistema de comunicación y con sistemas coordinadores de alistamiento y reclutamiento del personal. Existen sobre una base relativamente continua en un medio y se ocupan de actividades que por lo general se relacionan con una meta y objetivos. 2. Minds, son formaciones sociales complejas, entidades, conscientes de sus fines y racionalmente constituidas, estructuradas, en general burocratizadas, que han surgido en los campos más importantes de la vida. Perel, organización formales. Sistema de tareas planificadas racionalmente como proyecto y con un enfoque a priorístico. Lo que se acepta basándose en datos anteriores a la experiencia o que no preceden de ella. Trata de conseguir objetivos predeterminados. Formada por unidades organizacionales que tienen entre sí rangos jerárquicos. Se cuenta con una red de información y procedimientos administrativos. Enfoque tradicional. Count y Beirich, caracterizan a la organización. La identificación y clasificación de las actividades requeridas. Su agrupamiento. La asignación de cada agrupación a un jefe o gerente para supervisarlas. La obligación de realizar una coordinación horizontal y vertical. Organizar implica básicamente decidir quién hace el trabajo, dónde lo hace y cómo lo hace.
eligiendo y asignando los recursos o medios humanos y materiales para ello. Stein, características de las organizaciones. Deben ser concebidas como sistemas abiertos, en constante interacción con su medio. Tienen múltiples propósitos o funciones que encierran múltiples interacciones entre la organización y su medio. Consiste en muchos subsistemas que se encuentran en interacción dinámica. Son mutuamente dependientes, los cambios en un subsistema, afectará la conducta de los otros subsistemas. La organización existe en un medio dinámico que consiste de otros sistemas, algunos menores y otros mayores. DASE, son unidades colectivas de acción formadas para alcanzar objetivos específicos y prestar fines a través de las actividades que desarrollan en una sociedad dada, que utilizan categorías específicas de recursos, administradas por un poder propio, que establece formas de autoridad y que determina los estatus y roles de sus miembros. Conceptos según las distintas escuelas del pensamiento administrativo. La teoría clásica de la organización se construyó sobre ciertos pilares fundamentales. Responden al principio de la coherencia de la acción, deben dedicarse exclusivamente al objetivo. Y no diversificarse a fines sin unidad. Científicas, deben establecer deberes y responsabilidades con cuadros de mando y de control. Métodos, tiempo y autoridad. Sistemáticas, para vivir como si fueran organismos humanos. Deben poseer límites o tableros de control, de acuerdo con los tradicionales conceptos de espacio de control. Inducir al principio de jerarquía. Escuelas del pensamiento administrativo. Administración científica, 1880-1925. F. Taylor, H. Gantt, F. Gilbreth, sustituyeron la intuición por pensamiento científico. Estudiaron tiempos y movimientos. Racionalizaron y sistematizaron procesos operativos. Establecieron normas y métodos operativos. Administración clásica, 1880-1925. H. Farol, conceptualizó el proceso de administración. Definió 6 áreas básicas de operaciones. Enunció principios de administración. Relaciones humanas, 1925-1939. Mayo, dejó sin efecto la teoría clásica de motivación económica. Incursionó en el campo del comportamiento humano en las organizaciones. Investigó a los grupos y su implicancia en la eficiencia. Neoclásica, 1925-1945. M. Kuntz, C. O'Donnell, W. Newman, L. Urwick, readaptaron las ideas clásicas. Profundizaron principios de la administración sobre los cuales sustentaron sus concepciones. Desarrollaron técnicas de estructura ACME. Association Consulting Management. Engineers. 3. Psicológica, 1939-1960. D. M. C. Gregor, F. Allport, F. Erzberg, A. Maslow, incorporaron conceptos sobre percepción social. Profundizaron el estudio de motivación como factor de la conducta. Analizaron el aprendizaje y su influencia organizacional. Analizaron a la personalidad como unidad, percepción, motivación y aprendizaje. Relaciones industriales o administración personal, 1939-1960. R. Meyer, de Youdar, W. Knowles. Strauss y Seils, trataron de aplicar conceptos de las escuelas relaciones humanas y psicológicas. Sistematizaron los conceptos teóricos en elementos de gestión de los recursos humanos. Estructuralista, 1939-1950. M. C. Weber, intentó explicar la relación entre el poder formal, burocracia, con el poder informal, desde un modelo macrosocial, Estado. Desarrolló el concepto del poder. Teoría de la organización o teoría de la decisión, 1940-1960. H. Simon, Ch. Barnard, J. Mach. Pusieron énfasis los objetivos de la organización. Desarrollaron teorías sobre las decisiones. Desarrollaron técnicas sobre análisis y conducción de conflictos. Desarrollaron teorías de racionalidad y eficiencia. Teoría de sistemas, 1950-1975. W. Buckley, Johnson, pusieron el esfuerzo sistemático para
Adjudicar a todas las ciencias un lenguaje común para universalizar el método científico. Enfatizaron la desagregación analítica de las funciones organizacionales para interpretar su comportamiento. Punto 2. Propiedades de la organización. Propiedades de las organizaciones. Unicidad. Todas las organizaciones constituyen una unidad en la diversidad. A partir de la diversidad de las actividades y objetivos a corto plazo, la organización alcanza la unidad a través del fin por el cual fue creada. A partir de su propia identidad y conocer con claridad el fin de su constitución, adquiere su propia entidad. Es decir, su propio ser. Utilidad. La constitución social de la organización creada debe satisfacer el fin de su creación. Debe servir para el fin por el cual fue creada. Esto le da autenticidad de su ser. Cuando el fin pierde utilidad social, su existencia se ve cuestionada. Perdurabilidad. La constitución de una organización con características empresarias lleva implícito el sentido de una determinada permanencia de tiempo en su funcionamiento. Una empresa se constituye con fines a largo plazo. Esto lo diferencia con el concepto de empresa y negocio. Un emprendimiento orgánico como empresa tiene proyecciones a largo plazo, en tanto un negocio tiene proyección a corto plazo. La perennidad de una organización no debe confundirse con el concepto de eternidad ni perpetuidad. Particularidad. Las organizaciones son partes, partículas, de un sistema mayor. Su unidad de análisis depende del nivel de desagregación analítico que el técnico esté dispuesto a profundizar. Las organizaciones son unidades operativas que actúan interrelacionándose con un sistema mayor que le da equilibrio externo, pero a su vez, interactúa con otras unidades operativas de menor nivel analítico. ¿Dónde debe tender a obtener su equilibrio interno? En síntesis, en su campo interno y externo debe lograr un equilibrio general que le da su propia particularidad. Racionalidad. Las organizaciones son construidas racionalmente para un fin determinado. El objetivo es la razón de su existencia. Cada organización tiene su propia naturaleza en función al objetivo con que racionalmente fue creada. Consecuentemente, cada organización social se la diseña en función a su naturaleza, lo cual constituye la razón de su existencia. Permeabilidad. Está dada por el nivel de intercambio entre la empresa y el medio a través de la comunicación, información. Mayor grado de permeabilidad, mayor rapidez de adaptación de la empresa al contexto. Interacción con el sistema mayor del cual forma parte la empresa. 4.3. Partes de la organización según la teoría de sistemas. Partes de la organización según la teoría de sistemas. La organización como sistema está compuesta de las siguientes partes. Individuos. Las personas son el sustento de toda organización. El hombre espera satisfacer todo. Un rango de expectativas. Organización formal. Es la estructura o esqueleto del sistema. Conjunto de relaciones preestablecidas que determinan los derechos y obligaciones de las personas en el ejercicio de sus funciones, la jerarquía, tipo de autoridad, responsabilidad, etc. Organización informal. Relaciones entre los individuos y los grupos, requerimientos y urgencias. De tipo social, las normas grupales, etc., es el área más importante la empresa. Tecnología. Agente de cambio social, modificador de los objetivos de la organización, de sus estructuras formales y actitudes y conductas de individuos y grupos. Contorno socioeconómico. Es el medio donde obtiene sus recursos, humanos, financieros y materiales, y es a ese medio donde se enfocan sus objetivos. Interdependencia. Si bien no es una de las partes del sistema, si no existiese, la organización tampoco podría existir. Es el mecanismo a través del cual la organización se desarrolla. Se instrumenta a través de procesos que unen no ligan a las partes. Para que una organización funcione adecuadamente, debe existir un proceso de encadenamiento de las partes. Comunicaciones, son las que permiten que la organización actúe correctamente posibilitando la coordinación y control de sus acciones. Aporta información y hacen coherentes a las
Organizaciones. Equilibrio, hace que las partes se relacionen entre sí funcionando integralmente como sistema. Es el proceso mantenedor del sincronismo frente a los cambios internos y externos. Decisión, es el resultado de las interacciones entre los individuos y sus actitudes y los requerimientos de la organización. La decisión hace que ésta marche hacia sus fines sin desviarse del camino planificado, es el nexo entre el pensamiento y la acción. La interrelación está dada por las actividades recíprocas que desarrollan las diferentes partes de la organización y hace que un cambio en alguna de esas partes produzca efectos en las demás. Punto 4. Empresa. Misión. Fines. Objetivos. Tipos. Procesos para su formación. Empresa. Son aquellas organizaciones que se dedican a los negocios. Desarrollan actividades económicas a partir de ciertos recursos que aplican a procesos de producción de bienes o prestación de servicios, los que, a su vez, se comercializan para satisfacer necesidades de los consumidores. Organización económica que reúne diversos factores de la producción para combinarlos de tal manera que proporcionen, por su cuenta y riesgo, los bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades del consumo. Misión. Es la definición de la actividad central de la organización con una perspectiva amplia. Fines. Es la expresión de propósitos o finalidad perseguida por la organización entendida como una entidad o sistema social, tecnológico, económico, etc. Es la razón de ser de la organización, el término u objetivo último permanente o casi permanente que se trata de lograr con acciones, lo que justifica la existencia de la organización en el contexto. Objetivos. Es la expresión concreta de los resultados esperados que deben ser obtenidos por el accionar de la organización en su conjunto, cada una de las partes, áreas o sectores en que se divide. La empresa tiene por fin dirigir y coordinar las actividades de grupos humanos con otros sistemas mayores hacia objetivos comunes que creen riquezas, asegurando la satisfacción de necesidades. 5. Humanas y la obtención de beneficios directamente para la empresa e indirectamente para la comunidad. Los objetivos principales son obtener ganancias y la subsistencia, cuando no cubre los costos. Desaparece. Los objetivos de una empresa son rentabilidad, fin económico. La empresa de hecho no maximiza el beneficio en abstracto, sino el valor dualizado del beneficio futuro. Rentabilidad no es igual a maximización de beneficios. Es el mayor rendimiento posible de los fondos propios. Se puede ver con varios enfoques. O obtención de ganancias. O mantenerse en el mercado, supervivencia, es el primer objetivo perseguido por una organización. Es fundamental y condiciona a los otros. Crecimiento, el beneficio es necesario para lograr una supervivencia y crecimiento. Satisfacción de las demandas de la sociedad, la empresa posee la aptitud de percibir la cantidad y la calidad de bienes y servicios, cuya producción es deseable para el perfeccionamiento de la vida social o dignificación del hombre. Prestigio y poder. Estabilidad, permanencia de la empresa y ausencia de desórdenes de estructura. Servicio a la comunidad, es común en empresas creadas por iniciativa del poder público. Tipos de empresas. Las empresas pueden clasificarse por diferentes variables. 1. Según el ámbito geográfico. Locales, operan en un medio reducido como son la mayoría en número pero las de menor magnitud e importancia. Nacionales, sus actividades abarcan el territorio de un país. Multinacionales, abarcan varios países. Globales, surgen a partir del criterio de eliminar los límites del mercado. 2. Según su influencia en el mercado. Regionales. Nacionales. Transaccionales. 3. Según su tamaño o capacidad. Microempresas. PYMES, pequeñas y medianas empresas, individualmente consideradas podrán no ser muy importantes pero constituyen alrededor del 90% de las empresas. 4. Según la propiedad del capital o según su naturaleza. Privadas, unipersonales, familiares, SRL, SA, grupos o corporaciones, cooperativas, etc.
Públicas, públicas propiamente dichas, mixtas y con mayoría estatal. Preponderante. 5. Según los objetivos de la organización. Con fines de lucro. Sin fines de lucro. 6. Según el ramo o función principal. Industriales. De servicios. 7. Según el sector de la economía donde comercializan sus productos. Primarias. Secundarias. Terciarias. 6. Procesos para su formación. Para crear una empresa tienen que surgir o generarse las ideas, la creatividad, y a partir de ahí se plantean las necesidades y se logra la idea para elaborar el producto o prestar el servicio. Visión, es la visualización de una situación futura y deseable que se aspira a lograr en un horizonte lejano, aunque no necesariamente esté claro el camino para ello. Misión, es la orientación principal de la organización, es la representación de los criterios o conceptos empresarios u organizacionales fundamentales, por los cuales se inserta en un entorno determinado. Objetivos, son la definición concreta de la visión y misión de la empresa. Deben tener atributos, da orientación a los objetivos. Unidad de medida, es el criterio por el cual se miden los objetivos. Cantidad, define cuánto se aspira a alcanzar. Horizonte de tiempo, es el lapso en el cual se intentará llegar a los objetivos, corto, mediano y largo plazo. Estrategias, son el diseño de las formas que la organización utilizará para alcanzar los objetivos. Son en cierto modo, el camino o los caminos que deciden recorrer los directivos para lograr los objetivos. Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos para alcanzarlos. Plan de negocios o de gestión, es el plan de negocios de la empresa, el plan operativo, en el que se desarrollan los planes correspondientes a las distintas unidades funcionales de la organización o a las unidades estratégicas de negocios. IEI, plan comercial, objetivos dependientes, políticas, presupuestos. Plan de producción, IDEM, plan económico financiero, IDEM, plan de inversiones, IDEM, plan de recursos humanos, IDEM. Visión. Misión. Objetivos. Estrategias. Plan de negocios o de gestión. Objetivos específicos. Planes operativos, objetivos dependientes, políticas, presupuestos.